Hola, ¿qué tal? Yo soy Bárbara y esto es... Bueno, y yo soy Felicia Matos. Bien, muy bien, feliz de estar con Bárbara y con mi nieto y mi hijo Huicho. ¿Qué me puede contar usted de la Carmen Felicia de su infancia, de su niñez? Fui muy feliz. El campo donde vivíamos, pues, vivíamos en el campo, una vida muy sencilla. Los trabajadores que tenían sus conucos, la familia era muy unida, no había delincuencia, no se conocía la, la droga para nada. Allá la única, vamos a decir, droga que existía era el tabaco, que lo cultivaban las mismas personas. Y, y era lo único y no todo el mundo consumía el tabaco. Mi abuela sembraba tabaco y lo vendía. Y con eso tenía ciertas ganancias. Todo el mundo tenía su conuco, que producían de todo. No necesitaban ir al mercado a comprar ni papa, nada, todo lo producían. Había una escuela, mucha gente era analfabeta, y estaban empezando las enseñanzas escolares. La escuelita era una casa ah, que la escogieron para fundar la primera escuela del pueblo. Mi maestra se llamaba Carmen Luisa, recuerda, mi maestra. Y ella se tenía que ocupar, vamos a decir, ella daba la instrucción primaria, ¿verdad? Y ahí había niños de todas las edades, porque había muchos muchachos en el campo, ahí, ya grandes, adolescentes, Claro. que estaban aprendiendo. Recuerdos del campo son bonitos. Mi papá, mi mamá, mi abuela, las tías, y todo el mundo se colaboraba. Era un pueblo. Yo soy originaria de un caserío en el campo, que todavía existe. Lo normal del campo, los animales, por ejemplo. Me acuerdo que mi papá tenía un caballo que era, no sé cómo le dicen a esos caballos, que son blancos con pintas. Y él era un Como hombre, manchadito. sí, manchado. Y mi papá era un hombre muy atractivo. Era un negro, era un afrodescendiente. Pero nosotros tenemos las tres razas. Porque por un lado, por ejemplo, mi abuela era descendiente de los alemanes de la colonia Tovar. Pero no te puedo decir ni siquiera el apellido de mi abuela. Porque en esa época, así, vamos a decir sería que los años 30, yo nací en el 36. Vamos a suponer que mi abuela era de más atrás, ¿verdad? Ella, por haberse enamorado de un negro, porque ella era una alemana, ¿verdad? Ella fue rechazada por su familia. Es más, a ella le prohibieron usar su apellido. O sea, yo no te puedo decir cómo era el ¿Cómo apellido, era el apellido cómo de él? es el apellido de ella, porque ella le prohibieron usarlo. Y como ella era una persona analfabeta, pues Claro. no se preocupó nunca por eso. Mi abuela se casó entonces con un negro, por eso su familia la rechazó. Porque en esa época los alemanes no aceptaban que sus mujeres se enamoraran de un negro, mucho menos de un indio. Males de los teníamos electricidad. En el campo donde nosotros vivíamos no teníamos electricidad. Y la gente se alumbraba con lámparas, con velas, lámparas de queroseno, velas. Buenos días. Por ejemplo, en las noches acostumbramos a hacer en los patios hogueras para jugar. Eran juegos que si la olla, gárgaro, a escondidas, pero no había, como te digo yo, como mala influencia. Juego lo normal, trompo. Yo era muy buena jugando metres, le luchaba las metas. Le ruchaba las metras de A los niño. muchachos, sí, le luchaba las metas a los muchachos. Qué trompo, gurrufío, Claro. perinola, esos eran los juegos. La separación de mis padres.
Eso fue lo que me hizo crecer de golpe. Y eso me marcó muchísimo, porque mi papá, mientras vivió con nosotros, era muy cariñoso conmigo. O sea, yo era su niña consentida. Y éramos tres. Mi hermana, yo la mayor, después venía José Antonio, en paz descansa, y Petra Elvira. Éramos nosotros tres. A partir de eso, porque, si te cuento, bueno, en la historia de mi vida hay muchas cosas tristes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo me enteré mucho tiempo después que mi mamá había sido violada por el caporal de la hacienda, porque eran tres haciendas, ¿verdad? La mayoría de las personas eran analfabetas y abusaban. O sea, como en ese tiempo, las personas que tenían, vamos a decir, un puesto importante, como era el caporal de la hacienda, se sentía como con derecho a abusar de las jóvenes. De las mujeres. Sí, mi mamá fue abusada a los 15 años. Pues yo creo que eso la marcó a ella, y cuando tenía 19 años se enamora de mi papá, que era un hombre mayor. Creo que mi papá tenía más de 40 años, o sea, para la edad que ella tenía, él era mayor, pero era el que le ofrecía a ella una estabilidad, que se la dio. Yo recuerdo que la casa donde nosotros vivíamos, una casa colonial, muy bella la casa colonial, y ahí mi papá era un hombre muy productivo, y él mantenía a toda la familia. Recuerdo a mi abuela, a una hermana de mi abuela con sus dos hijos. No sé por qué, había una prima hermana de mi mamá, se llamaba Juliana, que ella vivía también ahí, con sus dos hijos. O sea, mi papá mantenía a toda esa familia, muy sensible, muy educado. Ellos eran una familia de 5, creo que ellos eran 5, 4 varones y una única hembra, que se llamaba Ana. Y los hermanos ellos conformaban un grupo musical de música venezolana, y era muy bonito. Mi papá tocaba la hermana que cantaba y los contrataban, tú sabes, para las fiestas del pueblo. Claro. Las fiestas del pueblo eran buenas, normal, sanas. Había los que tomaban aguardiente, pero no había borracheras así, ¿no? La gente era muy sana. Te digo que era muy bonito. O sea, yo los recuerdos que tengo de mi infancia, muy bonito. Después que se separan mi papá y mi mamá, ¿a qué edad? Porque yo empecé a trabajar en la hacienda, yo estaba en la escuelita, ¿verdad? Claro. Pero tuve que empezar, al separarse mi mamá y mi papá, mi mamá era analfabeta. Y yo pienso que a raíz de esa falta de formación, fue que su vida cambió totalmente al separarse de mi papá. Y no fue muy... Creo que eso fue lo que me llevó a mí a cambiar y a tomar la decisión de irme del pueblo, que fue lo que hice, a trabajar como niñera. Tenía 14 años. Yo tenía una tía abuela, que era solterona, y trabajaba con una familia muy prominente de Caracas. Era la familia Planchar. Y las dos, mi tía abuela era la que en esa casa se encargaba del lavado de la ropa y el planchado. Y mi tía, la hermana de mi mamá, era la cocinera. A raíz de ese conocimiento que yo tenía de ellas, yo decidí irme a Caracas a trabajar cuidando niños. Porque como yo tenía la experiencia de ayudar a mi mamá con mis hermanos, me fui a Caracas, que tenía 14 años, a trabajar. Tuve la suerte de esa familia, que fue hasta toda mi vida con esa familia, hasta el día de hoy. Pues. Y prácticamente crié
con esta gente, 6 niños. Cuando yo llegué a la casa de ellos tenían la pareja que era una descendiente de esta familia. Él era médico y la esposa no tenía una educación, vamos a decir, a nivel universitario, porque no se acostumbraba Claro. que las mujeres estudiaran en la universidad. Ella había estudiado primaria, o sea, igual que yo, Claro. o sea, tenía la misma formación que yo. Pero antes la primaria Era muy buena, era excelente. Es lo que yo le cuento a mis nietos. Nosotros íbamos a la escuela todo el día, íbamos en la mañana, salíamos a almorzar y entrábamos otra vez en la escuela a la 1 y salíamos a las 4 de la tarde. Y la educación era excelente. De hecho, a mí siempre me gustó la lectura. Me gustó cuando eso era lo que yo quería aprender. Sí, hasta hoy en día. Hasta hoy en día, la Claro. lectura. Y a mí muchas personas de Caracas me decían a mí que qué nivel universitario tenía yo. Y digo, no, yo no fui a la universidad. Es más, ni siquiera pude terminar la primaria, porque como tuve que salir a trabajar, Claro. sí, yo estaba terminando el 6º grado y no me sacaron antes de mi mamá me sacó de la escuela, ya yo sabía leer y escribir y eso era lo más importante. Yo nunca tuve, mientras estuve en la escuela, una caja de crayón. Y siempre, y soñaba con eso. Con una caja de crayón. Siempre tenía que pedirle prestado, tú sabes, A los amiguitos. Sí. Y siempre me gustó mucho la historia nuestra, la historia, vamos a decir, de Venezuela. La historia no me molestaba, por ejemplo, que a uno lo obligaran a estudiar historia universal. Yo decía, ¿qué me importa a mí los reyes de España ni los reyes de Inglaterra? Yo decía que a mí no me tenía que importar, pero como eso era parte de la cultura, Claro. había que aprenderlo, ¿verdad? Pero no me importaba. Siempre tuve la suerte de encontrarme con personas buenas, pero yo hubiera querido estudiar, pero no sé por qué nunca lo hice. Yo quería tener, no por un título universitario, no por, ¿cómo te explico? No por los prejuicios sociales. Exacto, sino por los conocimientos. Claro. Yo siempre pensé que la gente que tenía la oportunidad de ir a la universidad tenía que ser mejor persona. Eso es lo que yo pensaba, que debían ser más educados. Claro. Y debían aportar a las personas sus conocimientos, su educación, y eso es lo que más me importaba a mí. Pero yo creo que yo tuve una educación natural, claro. O sea, que vino con mi humanidad, ¿me entiendes? Claro. Mi papá era una persona muy educada, aunque en esa época la gente no tenía muchos estudios, vamos a decir, a nivel de universidades, no existía eso. No habían oportunidades, creo que es así la palabra, no habían oportunidades. Y la gente tenía que trabajar para poder ganar algo de dinero. Yo creo que dependía, porque aquí tampoco había mucha comunicación. Claro. Yo me acuerdo del teléfono, el único teléfono que había en la casa de la hacienda era que el teléfono de eso que era un perro para ponérselo aquí y otro aquí y dándole vueltas así. Era que nunca quería ir a la fiesta. Pero entonces como yo era la que tenía una personalidad, como la tengo todavía, que esa es mi manera de ser, entonces si yo no iba, nadie iba. Entonces entonces mis primas, porque si no nos van a dejar ir. Y no entendí por qué, porque yo no era que fuera ya de la mayor, todos éramos de la misma edad. Yo estos días he pensado mucho en Lucrecia, en Esperanza, sí, que éramos todas, tú sabes, del mismo grupo. Claro. Yo tenía una comadre de dedito, se llamaba Paula.
se llama Paula. Comadre de dedito, De ¿cómo es dedito. eso? Ese era uno de los juegos, De los juegos. de los juegos de niña. Comadre de dedito. Comadre de dedito, sí. Y bautizábamos las muñecas, nosotros mismos las bautizábamos, las que tenían muñecas. Y así era que éramos comadres, pues, porque yo era la madrina de la muñeca Y ella era la madrina de la muñeca de la muñeca mía. Casi nunca tenía. O sea, mi muñeca podía ser una mazorca de maíz. ¿Sabes que las mazorcas de maíz, cuando están tiernas, tienen la barba, ¿verdad? Que a veces es como color vino tinto, a veces Sí. amarilla. Y yo siempre escogía una que tuviera la barba, que era el pelo, Claro, vino tinto. Y mi muñeca era una mazorca de maíz, porque no había para comprar muñecas. claro. El niño Jesús no llegaba nunca, no llegaba. Y yo decía, ¿por qué el niño Jesús nunca llega aquí? Yo después que, vamos a decir que crecí, decía, pero ¿por qué no sabemos el apellido de mi abuela, de la mamá? Y ella era como Daniela, ella era alta, delgada, muy blanca, de ojos claros, rubia, pues mi abuela era Tú eres la rubia. única que no me dieron esos ojos claros. Sí, no, y a lo mejor tú vas a tener hijos con los ojos claros. Ah, bueno. Porque Ah, por los bueno. dos lados, por ejemplo, tu bisabuela, por parte de tu abuelo Gilberto, era español. O sea, Claro. era español. Y por el lado mío, mi abuela era alemana. O sea, que por eso es que nosotros tenemos las razas tan mezcladas. Claro. La mamá, o sea, la abuela de Gilberto era india. O sea, que Imagínate. imagínate, o sea, que nosotros tenemos las tres razas. Mis hijos tienen las tres razas, los Claro. tres genes, que son europeos, afrodescendientes E e indígena. indígenas. Sí, porque sus hijos todos. Yo digo, bueno, por ejemplo, Gilberto José es el más negrito de todos. Sí, Se mi parece a padrino mí. es negrito. Sí, sí, parece Es a más mí. negrito. Le sigue mi papá. Sí, y Mario. Y Mariu. Y Mario. Después mi tía Elena Ujú. y José Gabriel. Cuando yo iba a tener a Felicia Elena, tanto Gilberto como yo estábamos esperando un negrito. Y fue la impresión de nosotros cuando Felicia Elena nace, blanca, con los ojos verdes, una pelusa así rojiza como la aquí en el video, ella está haciendo un video. Yo me preguntaba si su papá era extranjero. Y yo digo, no, su papá es ese señor negrito que anda por ahí contento repartiendo cigarros, repartiendo refrescos, feliz de la vida. La negrita. Entonces me decía, pero si tú eres muy bonita, yo no me consideré bonita nunca. Cuando a mí me dijeron que yo era bonita por primera vez, yo dije, se está burlando de mí. Y a mí todo el tiempo me han dicho que yo soy fea, que tengo ojos de rana. Así me decían a mí que yo tenía ojos de rana. Y yo decía, bueno, pero yo tengo los ojos así, pues. No me importaba. O sea, Claro. no me importaba mucho la opinión que tuvieran los demás. Siempre tuve una personalidad, como digo yo. Creo que tuve una educación natural. O sea, yo no quería ser como todos los demás. Claro. Yo quería ser diferente. Yo nunca me dejé influenciar por nadie. Yo tenía mi personalidad definida y no me importaba lo que los demás dijeran. Y yo le agradezco a mi nieta esta iniciativa que ella ha tenido porque, no sé, a mí siempre me ha parecido que mi vida no ha sido muy interesante. Eso es lo que pienso yo. Pero hay personas que piensan lo contrario. Bueno, está bien. Que piensen Otro así. día volvemos con otro capítulo de... Gracias.